Hoy vamos a hacer árboles semánticos en lógica de predicados. Veremos varios ejercicios para que los puedas desarrollar también por tu cuenta. Empezamos con este ejercicio muy sencillo. En nuestra aproximación al tema de la validez o invalidez, siempre vamos a asumir como hipótesis que el argumento que tenemos es falso. Y veremos a dónde nos conduce esa hipótesis. Aquí tenemos un argumento con dos premisas. Asumimos entonces que el argumento es falso, como se puede ver en rojo. Estoy siguiendo el método de los árboles semánticos no valuados, es decir, cuando la fórmula que tenemos es verdadera, no aparece nada, y cuando es falsa aparece una negación. Bien, si todo este argumento es falso, tenemos que las premisas son verdaderas. La primera premisa es esta, la verdad del cuantificador universal. Le pongo un alfa allí, evocando que la regla dice que el cuantificador universal verdadero se traduce a un alfa o a un genérico. La segunda premisa es el cuantificador particular negado y la conclusión es el universal que tenemos ahí que va con el valor de falsedad. Entonces, premisas verdaderas tal cual están allí y conclusión falsa. Eso es lo que tenemos escrito hasta aquí. Es el momento entonces de ver qué tipo de desarrollo requiere cada uno de estos cuantificadores. Lo primero que hago acá es aplicar una regla de intercambio de cuantificador a la que tiene la negación y el cuantificador existencial y me queda la fórmula que vemos en azul. Esta fórmula es, digamos, como decir, cuantificador universal verdadero, también amerita un desarrollo en alfa. Y luego la fórmula negación del cuantificador universal, también al aplicarle una regla de intercambio de cuantificadores, me va a dejar un existencial verdadero seguido de una negación, paréntesis, etc. El cuantificador existencial verdadero se desarrolla con una constante nueva, es decir, una constante que no aparezca antes en el argumento para no asumir arbitrariamente que estamos hablando del mismo individuo. Entonces, a esta fórmula que está en morado le vamos a asignar la constante A, que es nueva, ya que no hay constantes en todo el árbol que tenemos aquí. Y según nuestras reglas, lo primero que vamos a hacer es trabajar los desarrollos particulares como el que hay en morado, o sea, todos los que tuviesen una traducción a una constante nueva se hacen primero y los alfa se bajan después a cada una de las constantes que hayan aparecido en el diagrama. Entonces vamos a empezar con la fórmula en morado. Verdad de un cuantificador particular o existencial es la traducción de ese cuantificador no TDA, condicional no FDA. A es la letra que le hemos asignado a esta fórmula y es nueva. Muy bien, una vez que hemos traducido esto, nos toca traducir las fórmulas que están en alfa a cada constante que haya aparecido. Solo hay una que es A. Entonces traducimos la fórmula que está en celeste, la pasamos a A. Y después nos toca hacer la fórmula que está en verde, también la pasamos a A. Y ahora desarrollamos el diagrama como lo sabemos hacer, de manera típica. La falsedad del condicional, que está en morado, nos da verdad del antecedente y falsedad del consecuente, que ya está negado. Así que nos queda verdad de TDA y verdad de FDA. Y luego nos restan dos fórmulas más para trabajar. La falsedad de la conjunción y la verdad del condicional. Ambas abren dos ramas. Hagamos primero la falsedad de la conjunción, falsos ambos conjuntivos, o falso TDA o falso no GDA. Como podemos apreciar, se va a cerrar falso TDA con verdadero TDA en ese lado.
todavía no hemos acabado, tenemos que hacer la fórmula que dice verdad de f de A condicional negación g de A, la fórmula en verde. Solo la bajamos a la rama que tenemos abierta, que es la que dice no g de A. Así que tenemos condicional verdadero es o falso el antecedente, falso f de A, o verdadero el consecuente, verdadero no g de A. Aquí se cierra y aquí también se cierra. Si he asumido como hipótesis que el argumento es falso y se cierran todas las ramas, tengo que esto es una tautología, es decir, que el argumento es válido. Muy bien. Veamos este otro argumento. Aquí tenemos un argumento con dos premisas y una conclusión. Aplicamos el mismo método. Asumimos como hipótesis que el argumento es falso. Tendremos verdad de la primera premisa. La verdad de un cuantificador universal sabemos que se desarrolla en alfa. Verdad de la segunda premisa, en este caso igual que en el anterior, se desarrolla en alfa. Y falsedad de la conclusión. La conclusión, al recibir el valor falso, me va a negar el cuantificador universal. Y un cuantificador universal falso se desarrolla con una constante. Aplicamos, si quieren, la regla de intercambio de cuantificadores. Este paso no es obligatorio, pero lo hago para que se vea más claramente. Y nos queda esta expresión. Ingresa la negación, cambia el cuantificador, ingresa la negación. Nos queda la expresión que vemos aquí en morado. Entonces, esta fórmula en morado es la primera que vamos a hacer. Siempre hacemos los desarrollos que se traducen a una constante nueva. Constante nueva, repito, es una que no aparece en el árbol semántico en el que estamos trabajando todavía. En este árbol semántico no hay constante alguna, así que empezamos a traducir esta fórmula morada por la letra A, donde hay X. Y nos queda esto, no P de A, condicional C de A. Y una vez que hemos hecho todos los desarrollos en constante, podemos traducir cada una de las fórmulas alfa a cada una de las constantes que hayan aparecido. En este caso, solamente hay una constante A. Y como dijimos, A tiene que ser nueva. Ahora traducimos, por ejemplo, podemos hacerlo en desorden, la fórmula en verde, la bajamos a A. Si hubiese un B, también bajaba B, pero no lo hay. Y luego bajamos la fórmula en celeste, también la bajamos a A. Muy bien, ahora el árbol se desarrolla de manera conocida, como sabemos hacerlo. ¿Qué tenemos? Tenemos un condicional falso y dos condicionales verdaderos. Podemos hacer primero el condicional falso, eso nos da verdad del antecedente y falsedad del consecuente, como lo vemos aquí. Y después hacemos cualquiera de estos dos. Por ejemplo, aquí hacemos primero esta fórmula en celeste. Verdad del condicional es falso el antecedente o verdadero el consecuente. Y siempre vamos prestando atención a ver si se cierra algo. De pronto aquí se cierra esta rama. Y la fórmula en verde, el condicional material en verde que nos queda, solamente lo bajamos a la rama que ha quedado abierta, a la rama de la izquierda. Un condicional verdadero abre dos ramas a su vez, o la falsedad del antecedente, o la verdad del consecuente, o falsedad de P de A o verdad de R de A. También aquí se cierra la rama de la izquierda y se cierra la rama de la derecha. Se cerraron las tres ramas y podemos afirmar entonces que se trata de una tautología. Este argumento es válido. Veamos ahora este otro argumento un poco más largo. La conclusión la he puesto en color rojo y lo que está en negro son las premisas del argumento. Como siempre vamos a asumir que el argumento es falso, siempre va a ser la falsedad nuestra hipótesis en este tema de validez. Y esto nos deja lo siguiente, vamos a poner todas las premisas con el valor verdadero y voy a ir indicando algunos desarrollos que ya se aprecia que
les corresponde. La primera premisa tiene un cuantificador universal. Al ser verdadera, pues su desarrollo va a ser en alfa. La segunda premisa ya viene con una constante, es la verdad de no CDA o la falsedad de CDA, como lo queramos ver. La tercera es un existencial verdadero. Como ya hay una constante A que viene simbolizada, la ves, no CDA, pues al momento de trabajar la premisa que está en morado, que le tengo que asignar una constante que sea nueva, voy a elegir la letra B, porque A ya está ocupada y no debo asumir que estamos hablando del mismo individuo. Luego tenemos la premisa IDA conjunción negación de RDA, que tampoco necesita aplicar ninguna regla, ya está lista. Y luego tenemos la conclusión a la que le ponemos la negación que indica falsedad de esa conclusión, ¿no? Verdad de las 4 premisas y la falsedad de la conclusión. Eso es lo que tengo hasta aquí con la indicación de los desarrollos que van a ir necesitando cada una de estas. En el caso de la conclusión que está en rojo, podemos aplicarle una regla de intercambio de cuantificador si quieres apreciar más fácilmente lo que va a pasar, aunque es igual, no es necesario dar este paso. Aquí se aprecia que la falsedad del existencial o bien la verdad del universal merecen desarrollos generales en alfa, así que aquí, como vemos, la verdad del universal, alfa en rojo, es otra de las fórmulas que tengo que desarrollar. Bien, entonces la primera que voy a hacer es la que está en morado al momento de, digamos, eliminar el cuantificador, ¿no? Pero también, entonces, al traducir esta fórmula en morado, la voy a bajar a B, que es la constante nueva que le he asignado, porque A ya estaba ocupada. Y me quedan 2 fórmulas en alfa, y esas 2 fórmulas en alfa tienen que bajar a todas las constantes que han aparecido en el árbol semántico. Y en este caso, entonces, la fórmula en celeste tendría que bajar a A y a B, y la fórmula en rojo también a A y a B. Entonces, lo primero que voy a hacer acá, o que he hecho acá, es desarrollar esta conjunción que tengo verdad de estos 3 conjuntivos. Queda verdad del primero, falsedad del segundo, verdad del tercero. Luego, traduzco esta fórmula en rojo a la letra B. También tendría que traducirla a la letra A, pero aquí la estoy traduciendo a la letra B y de una vez desarrollo esta conjunción falsa que me da o falso el primer conjuntivo o falso el segundo. ¿Y por qué no me apresuro a traducirla también a la constante A? Porque se va a cerrar esta rama y también esta otra. Entonces, todavía había mucho por hacer en este árbol semántico, pero ya no es necesario desarrollarlo. Es decir, me he quedado con más tareas pendientes, pero que quedan truncas porque ya se cerraron las ramas. Por lo tanto, la hipótesis que yo había asumido, que según la cual el argumento era falso, no se cumple y estamos ante un argumento válido. Entonces, esta en rojo se ha debido bajar también a A, pero no fue necesario hacerlo porque se cerraron las ramas antes, ¿no? Vi que podía desarrollar eso y cerrar. Entonces es tautología. Es un argumento válido, una fórmula tautológica. Tenemos aquí otro argumento. Vamos a ver. Asumimos como siempre que es falso. Tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso. El antecedente verdadero es un universal verdadero, se desarrolla en alfa. El consecuente falso, un universal falso, desarrolla en constante nueva. Entonces le aplico una regla de intercambio cuantificador y me queda existencial negación y la fórmula. Y aquí indico que voy a bajar esa fórmula a la constante A, que es nueva en el árbol semántico.
Entonces, mi primer desarrollo debe ser el de la fórmula que tiene cuantificador existencial. La traduzco y me queda negación paréntesis, PDA, disyunción CDA, condicional con mayor jerarquía, negación de HDA. Y ahora hago el desarrollo en alfa, que va a bajar solamente a A porque no hay más constantes que A. Aquí lo primero que he hecho es la falsedad de este condicional, de la fórmula que está en morado. Me queda verdad el antecedente y falsedad el consecuente. El consecuente ya lleva una negación, queda con dos negaciones. Se eliminan las dos y me queda HDA. Y luego bajo la fórmula en alfa, la que está en negro arriba, la bajo a cada una de las constantes que hayan aparecido en el diagrama, solo hay A, la bajo solamente a A. Y ahora lo que queda lo puedo desarrollar tal como ya conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos condicional verdadero o falso el antecedente o verdadero el consecuente. Y me queda esto que vemos aquí. Y la rama de la izquierda se ha cerrado porque arriba en el tronco en color morado tenemos la negación de esa fórmula que está ahí abajo. Si te fijas, tenemos PDA, disyunción CDA en morado y más abajo la negación de eso. Entonces esa rama se cierra ya. No tengo ni siquiera necesidad de desarrollar esa disyunción que está al lado izquierdo abajo. Y luego aquí me falta desarrollar esta disyunción verdadera, verdad de PDA, verdad del primer disyunto, se cierra, o verdad de CDA, el segundo disyunto. Este argumento no es una tautología, no es tautológico. Habiendo yo asumido la hipótesis de falsedad, queda una rama abierta, de modo que no es válido. Basta que quede una rama abierta para que podamos afirmar que no es válido. Veamos este otro caso. En este argumento tenemos las premisas que ya vienen traducidas a sus constantes y la conclusión que es como más grande, ¿no? Se desarrolla exactamente igual que como hemos visto. Asumimos falsedad como hipótesis y tenemos la verdad de la premisa y la falsedad de la conclusión, toda esa conclusión. El conector principal de la conclusión es un condicional. Todavía no podemos decir nada sobre los cuantificadores. Recordemos que las reglas dicen que los cuantificadores se hacen al final, ¿no? Primero hay que trabajar ese condicional material que está en rojo en esta fórmula que vemos aquí. Entonces, primero la verdad del antecedente de este condicional, que me queda con un desarrollo particular y una constante nueva que no había aparecido antes. Si me fijo bien en el árbol tengo la A y la B justo ahí en ese conjuntivo, esa conjunción, G de A, conjunción G de B, ¿no? Entonces volvemos a la fórmula en negro con el condicional en rojo, antecedente verdadero y consecuente falso. Al consecuente falso, al existencial falso, le aplico una regla de intercambio de cuantificador para que se vea clarito que tenemos un universal verdadero que se desarrolla en alfa. Y también tenemos, eso es en color celeste, ¿no? Y en color morado tenemos un existencial verdadero que se desarrolla en constante. Que hemos dicho que primero se trabajan los desarrollos en constante y los alfa al final a todas las constantes se traducirán. Entonces primero bajamos la fórmula en morado a la constante que le corresponde y solo a ella, como vemos aquí. Y luego bajamos el alfa a todas las constantes. Se supone que tengo que bajar ese alfa también a las constantes A y B porque están allí. ¿Las vemos? Lo voy a hacer en un ratito. No debo olvidarme de eso, ¿no? Entonces, aquí he desarrollado primero la conjunción verdadera de la fórmula en morado.
que me queda así. Y luego estoy desarrollando la conjunción falsa, que abre dos ramas. Y tengo al lado izquierdo la falsedad de la disyunción y al lado derecho la falsedad de G de C. La falsedad de la disyunción es la falsedad de ambos disyuntos. Y esto me interesaba desarrollarlo porque aquí se cierra esta rama. La otra no se cierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dije que la fórmula en color celeste, la que lleva alfa, tenía que bajar no solamente a la constante C, sino también a las constantes A y B que habían aparecido antes. Entonces la bajo ahora a la constante A y también a la constante B, pero solo la bajo a la rama que está abierta. A la otra ya no, es como si fuese una pierna amputada, ¿correcto? Ya no pasa nada con esa rama de la izquierda, no existe. Muy bien, entonces estoy traduciendo la fórmula en celeste, en alfa, también a las constantes que faltaba bajar solo a la rama abierta. Trabajo, por ejemplo, la falsedad de esta conjunción y me queda, voy a ahorrar aquí unos pasos por falta de espacio, la falsedad de la primera fórmula, que es una disyunción, que de hecho de frente, falsos ambos disyuntos, o la falsedad de G de A. Y luego, acá la falsedad de G de A se cierra con la verdad de G de A. Y luego a esta única rama que me queda abierta le bajo la fórmula que me falta, que es la falsedad de esta última conjunción. Otra vez me queda la falsedad de la fórmula disyuntiva, que es la falsedad de ambos disyuntos, o la falsedad de G de B. Y aquí se me cierra falsedad de G de B con verdad de G de B. Y la otra rama queda abierta, queda una rama abierta, entonces ya puedo saber que no es una tautología, el argumento no es válido. Hemos acordado que no vamos a hacer análisis de ramas, vamos a quedarnos simplemente hablando de validez o invalidez. Entonces no es válido, queda una rama abierta, que es esta rama de acá a la izquierda abajo. Y ahora veamos este otro. Aquí tenemos un argumento con dos premisas y una conclusión. Asumimos como siempre que esto es falso. Y tenemos la verdad de la primera premisa, que va con un cuantificador universal, así que se va a desarrollar en alfa, ya le marco ahí. La verdad de la segunda premisa, que va con un cuantificador existencial adelante, y exigirá un desarrollo con una constante nueva. No hay constantes aún en el argumento ni en el árbol semántico, así que le asignamos la letra A. Y la falsedad de la conclusión, que es este cuantificador universal negado, en este caso. Podemos aplicar la regla de intercambio cuantificador a la que era la conclusión y me queda un existencial verdadero seguido de una negación y un paréntesis, etc. A este existencial verdadero lo voy a trabajar con una constante nueva. Como ya tengo A la fórmula en negro la voy a trabajar con la constante B. Entonces, según las reglas que hemos presentado, lo primero que tenemos que hacer es la fórmula en celeste, la fórmula en negro después, en cualquier orden, cualquiera de las dos, pero esas dos son primero, y después la alfa se baja a cada una de las constantes, o sea, se va a bajar a A y a B, ¿correcto? Entonces, primero traduzco la fórmula que está en celeste y me queda f de A conjunción B de A. Después traduzco la fórmula que está en negro y me queda negación, paréntesis, B de B, condicional A de B. Y recuerden que esta B también es nueva, no hay B, así que está bien, lo que hay es A. Bien. Aquí estoy desarrollando la falsedad de este condicional un poco para avanzar. Pueden hacerlo ahora o pueden dejarlo para después, da igual. Y la conjunción también aquí la desarrollamos. Y ahora sí nos queda la fórmula en alfa, que va a bajar a A y a B. Aquí le estoy bajando a A, pero recuerden que tengo que bajar la B también.
en este caso, como es un alfa el que se va a traducir, se traduce como si fuese, digamos, un espíritu que se mete a los cuerpos que ya están presentes, ¿no? El alfa se mete al A y al B. Entonces baja a A. Aquí estoy desarrollando esto, que me queda condicional verdadero es o falso el antecedente o verdadero el consecuente. Y luego, aquí estoy dándome un poco más de espacio, acá puedo desarrollar, por ejemplo, la falsedad de la disyunción, esos ambos disyuntos. Aquí se cierra, hemos encontrado una contradicción, tenemos verdadero f de a ahí en el tronco y más abajo falso f de a, se cierra. Y todavía tengo que bajar esta fórmula en alfa, puedes retroceder si deseas, a la constante b, que era la otra que le faltaba, solo la bajo a la rama que está abierta. Y la desarrollo, simplemente la desarrollo, ¿no? La verdad el condicional o falso el antecedente, que es una disyunción, o verdadero el consecuente, disyunción falsa. Acá se cierra, falso a de b que está en el tronco con verdadero a de b que está aquí abajo se cierran. Y esta disyunción falsa me da falsos ambos disyuntos. Y a ver, no se cierra nada, ¿no es cierto? No se cierra nada, entonces no es una tautología, no es un argumento válido. Como podrás apreciar, difícil no es sumamente sencillo, se trata de aplicar las reglas con orden y de desarrollar cuidadosamente cada una de las fórmulas según le corresponda. ¿Y qué pasa con un argumento como este? Todos los gatos son felinos, luego algunos gatos son felinos. Si te fijas, este argumento expresa la relación de su alternación, ¿cierto? De la universal a la particular, en este caso afirmativa. Se supone que la verdad de la universal implica la verdad de la particular y cualquiera que escuche este sencillo argumento diría que es válido. ¿Verdad que sí? No debería ser obviamente válido que si todos los gatos son felinos, se siga que algunos gatos son felinos. Claro que sí, ¿verdad? Veamos el árbol semántico. Tenemos acá la simbolización de todos los gatos son felinos, por lo tanto, algunos gatos son felinos, ¿correcto? Vamos a hacerle el análisis. Asumimos que el argumento es falso y tenemos la premisa verdadera, verdad del cuantificador universal, se va a desarrollar en alfa, y la conclusión falsa, que es la falsedad del cuantificador existencial, que también se va a desarrollar en alfa. Si se quiere, se puede hacer la regla de intercambio de cuantificadores, pero no es necesario. Pero acá lo estoy haciendo por si se han acostumbrado a esto. Entonces, ambos desarrollos son en alfa. Cuando tengo todas las fórmulas en alfa, desarrollo el árbol en alfa, sin ningún tipo de remordimiento, no hay problema. Entonces, veamos qué pasa aquí. Bajo la fórmula en verde al alfa, que le corresponde, todo lo que indica es que se trata de genéricos. Y luego la fórmula en celeste al alfa que le corresponde. Y ahora desarrollo el árbol como lo sé hacer. Lo primero, desarrollo la verdad del condicional, que es antecedente falso o consecuente verdadero, ¿correcto? Y luego desarrollo la falsedad de la conjunción, la fórmula en color celeste. La voy a bajar a cada rama abierta. Falsedad del primer conjuntivo o falsedad del segundo conjuntivo, y a la otra rama abierta igual, falsedad del primer conjuntivo o falsedad del segundo conjuntivo. Muy bien. Y ya no me queda nada más por desarrollar. Pues aquí se cierra una rama, pero si te fijas, las otras ramas no se cierran. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Quedan 3 ramas abiertas. ¿Qué ha sucedido aquí? Pero sí es un argumento obviamente válido. ¿Cómo debo interpretar esto?
Las tres ramas abiertas, si te fijas, tienen en común el tener falso G, o sea, no G de alfa. ¿Lo ves? Esto es el problema del contenido existencial. En otras palabras, es como si el árbol semántico no supiese que hay gatos y yo tengo que asegurarle que hay gatos, porque cabe el riesgo de que sea vacío eso. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se resuelve este problema? Añadiendo a las premisas del argumento anterior, bueno, es solo una premisa, otra premisa que indique que hay gatos. Existe X, G de X, o que hay por lo menos un gato. Entonces, en el argumento anterior se cumple la hipótesis falsa que hemos asumido en el caso que sea falso que hay gatos. Así es como podemos interpretar el resultado que nos ha salido. Pero si nosotros garantizamos que hay gatos, es decir, que no estamos trabajando con un vacío, el argumento se validará. Obviamente, añadir una premisa existencial es algo que podemos hacer solamente en algunas ocasiones cuando se presenta un problema como este. No se trata de estar añadiendo a tutiplén premisas porque con ese criterio podríamos validar absolutamente todo argumento y no es la idea. Pero para casos como este, y veremos luego más ejercicios, sí se puede hacer esto. Muchas gracias.